Buenos días chicos y chicas con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy viene a ser congruencia de triángulos. Entonces, a ver, veamos aquí. ¿Qué viene a ser? Congruencia de segmentos. Primero tenemos, ¿no? Dice, la idea intuitiva de congruencia para un par de figuras cualquiera es siempre la misma, donde figura F y G son congruentes si una puede moverse de modo que coincida con la otra. Por lo tanto, dos círculos de igual radio son congruentes, así como también lo son un par de cuadrados de igual tamaño. Allá, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Esta circunferencia es congruente con esta otra circunferencia. ¿Cuál será el sinónimo de congruencia? Igual, ¿ya? Simplemente igual. Eso viene a ser el sinónimo de congruencia. Miren, ve acá también tenemos un cuadrado del lado de A, ¿no? Y acá el otro también A y A. Entonces son congruentes. Del mismo modo, dos segmentos de la misma longitud siempre son congruentes, ¿ve? Entonces, si digamos esto mide 2 centímetros y este mide 2 centímetros, ¿qué será? Congruentes, ¿ya? Congruencia de ángulos. Dice, así como se define la congruencia de los segmentos en función de su medida, para los ángulos también se define en términos de medidas. Por ejemplo, ¿no? Acá le voy a poner, digamos, si esto mide 20 grados, digamos, o 30, ¿ya? 30 grados, y esto mide 30 grados, ya digo que son congruentes, ¿no? O de repente me dice, estos dos ángulos son congruentes. Si son congruentes, entonces esto es 30, ¿no? ¿Está? Entonces, de acuerdo con la figura, si medida del ángulo A o B es igual a medida del ángulo PQR, ¿no es cierto? Diremos que serán ambos ángulos congruentes. Congruencia de triángulos. Ahora sí pasamos a lo que viene a ser el tema, ¿no? De congruencia de triángulos. Dice, dos triángulos son congruentes si los 6 elementos del primero tienen una relación de congruencia con los 6 elementos del segundo entre lados y ángulos. O sea, que si sus lados son iguales, sus ángulos son iguales, ¿qué será? Congruentes, ¿ya? Entonces, de acuerdo con la figura, ¿no es cierto? Tenemos que AB es congruente con PQ, BC es congruente con QR y CA es congruente con PR, ¿no? Y ahí tenemos los igual también para los ángulos, ¿no? También son congruentes. El ángulo BAC será congruente con el ángulo QPR. El ángulo ABC será congruente con el ángulo PQR, ¿no? El ángulo BCA será congruente con el ángulo QRE, ¿no es cierto? Entonces, para los problemas usaremos los criterios de congruencia para poder determinar la relación de igualdad de las medidas de sus elementos. Y estos son, aquí tenemos tres criterios, ¿ve? ¿Cuáles son? Caso LAL, ALA, caso LAL y triple L. Repito, caso ALA, caso LAL y caso triple L. Entonces, ¿qué tengo aquí? ALA. ¿Qué será ALA? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Tengo ángulo, lado, ángulo. Si todas sus medidas, su medida del ángulo, del lado y del ángulo es igual a la medida del ángulo, lado, ángulo, entonces diremos que son congruentes, ¿no?
Otro caso también, por ejemplo, tenemos triple, o bueno, LAL, ¿no es cierto? ¿Qué será el LAL? Lado, ángulo, lado. Si el lado M, alfa, n, y al otro triángulo también tengo M, alfa, n, digo que son congruentes, ¿no? Son congruentes. Y el último caso, ¿cuál es? Triple L. O sea que sus medidas van a ser iguales. Sus tres medidas son iguales, ¿no? Si acá es M, acá también tiene que ser M. Si acá es N, acá también N. Si acá es T, acá también T, ¿no? Entonces digo que son congruentes. Dice, congruencia de triángulos rectángulos. Para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, es suficiente que dos elementos del primero sean congruentes con dos elementos del segundo a partir de los ángulos rectos. Ya. Si yo tengo que esto mide M y el cateto N, y al otro lado tengo M y cateto N, ya digo directamente que son congruentes, ¿no? Entonces el triángulo ABC será congruente con el triángulo PQR, ¿no? Y ahí tenemos M, M, hipotenusa alfa, alfa, ¿no? Entonces el triángulo será congruentes. Y listo, chicos, hasta ahí tendríamos la parte teórica, ¿ya?